En Voces de la Historia de México Tenochtitlan, hoy le vamos a dar la voz al oidor Alonso de Zorita, quien entre 1556 y 1566 fue oidor de la audiencia en Nueva España, un profundo interesado en la historia de esta colonia para él, y que narra de una forma bastante acuciosa las diferentes etapas de lo que él llamó la pacificación de la Nueva España. En su capítulo 30 trata de cómo Cortés y los suyos fueron muy bien recibidos y curados por los tlaxcaltecas, y en su comarca conquistó y ganó algunos pueblos, y cómo vino Alderete por tesorero del rey y con alguna gente y caballos. Tal vez pareciera ser como muy repetitivo. Sin embargo, en cada una de las voces que hemos escuchado encontramos los matices que puntualmente añaden o aderezan la relatoría que nos están obsequiando a través de sus crónicas. Y dice así: llegó Cortés a Tlaxcala muy triste y muy fatigado en haber perdido tanta gente, donde fue muy bien recibido de Maxixcasip, y se curaron los heridos y reposaron algunos días, y a los indios se les hacía de mal tanta costa, y dijeron a Cortés que no los podían sustentar, que se fuesen a la tierra de México a hacer guerra, que le ayudarían con gente. Cortés recibió de esto con gran pena, porque quisiera descansar y esperar más gente de las islas, y determinó comenzar la guerra por Tepeacac, que es una provincia que está cerca de Tlaxcala, y pidió gente a Maxixcasip, y con toda su gente, que no dejó allí más que a los heridos y enfermos, llegó a los términos de Tepeacac, y junto a unas muy grandes barrancas les salió mucha gente de guerra, y pelearon muy bien, y los desbarataron, y prendieron a algunos, y los de Tlaxcala los tomaban vivos, y los llevaban a sacrificar a sus mezquitas, y otros sacrificaron allí, sin que los españoles se los hacen contradecir, porque no había otros amigos, y si estos les faltaran no pudieron escapar. Llegados a Tepeacac, comían los de Tlaxcala a los enemigos cocidos y asados públicamente en medio de las calles. Los principales comían los corazones y los pies y las manos, y la gente comía lo demás. Esto lo estamos escuchando de un oidor, de un personaje relevante, importante, cuya función es escuchar. De ahí viene el término de oidor, de la audiencia, el espacio en donde se escucha. En este contexto empezamos a constatar cómo la leyenda empieza a aderezar estas crónicas con esta situación que no habíamos escuchado en las otras voces. O sea, que los tlaxcaltecas, venciendo a los diferentes enemigos que se encontraban rumbo a Tepeacac, se los comían, y que los principales se comían los corazones y las manos, es la primera vez que lo escuchamos. Continúa Zorita. En Tepeacac se aposentó Cortés, se hizo alcaldes y regidores, y llamó al pueblo Segura de la Frontera. Esto ya lo sabemos que fue el 4 de septiembre de 1520. Y después lo despobló, y desde allí conquistaron otras provincias donde se hicieron muchos esclavos, y conquistó la provincia de Huacachulam, y la de Izúcar, y la de Xalatzinco, y la de Zacatlán, y Atutepec, y Tequemechalco, y otros muchos y grandes pueblos y muy grandes provincias. Allí vino Miguel Díaz de Cruz con un navío, y ciertos españoles que el adelantado Francisco de Garay le enviaba para que viese los puertos y la tierra, y él quedaba haciendo armada para venir a la provincia de Pánuco, que había mandado descubrir el emperador,
y lo había hecho adelantado y gobernador de aquellas tierras. Con la venida de esta gente holgó mucho Cortés, y vinieron otros navíos de Santo Domingo con más gente, y los que habían hallado en México cuando salieron huyendo se quisieron volver a Cuba, en especial Bermúdez y Duero, porque Cortés se fiaba poco de ellos y andaban muy corridos y temerosos de volver a México, y con licencia de Cortés se volvieron a Cuba, y algunos de ellos tornaron a ir a México después de ganada la tierra, y les dieron buenos repartimientos de pueblos de indios sin lo haber trabajado. Y en ese tiempo llegó Alderete, que el emperador envió por su tesorero, y con él vino alguna gente y caballos, de manera que cada día venían más españoles, y estando en aquel pueblo de Tepeacac, o porque conoció Cortés que algunos de los de Narváez y de los que él tenía antes no le tenían buena voluntad, y algunos que eran amigos y criados del adelantado Diego de Velázquez, o porque se regocijar hizo echar fama que su majestad le enviaba la gobernación en un navío que había venido, e hicieron grandes alegrías, todo a fin de sosegar la gente, y el adelantado envió socorro a Narváez de gente y caballo, porque aún no sabía el suceso de Narváez, y vino por capitán Pedro Barba de Quiñones y Cristóbal de Guzmán y otros muchos. Como nos damos cuenta, al paso del tiempo, estamos hablando de que todo lo que está narrando ocurre en 1520, él lo debe de haber escrito entre 1556 y 1566, varias décadas después. Entonces ya se diluye un poco el motín que tiene que enfrentar Cortés. Da nombres muy precisos, dice quiénes son los enemigos de Cortés, los ponen apellido, Bermúdez y Duero, que son los que están temerosos de regresar a México y quieren salir a Cuba. Hemos oído de la propia voz de Cortés cómo es que les concederá esta solicitud siempre y cuando le acompañen a Tepeacac. Nos habla aquí de la guerra de Tepeacac y algo que para él representa un sustento jurídico fundamental en su quehacer es destacar que en esas épocas llega el tesorero del rey Alderete. Eso es para él un hecho fundamental e importante, y pone en esta crónica en duda la veracidad de la designación real de Cortés como gobernador de estos espacios, porque lo dice de una manera muy velada, que Cortés hizo echar fama que su majestad le enviaba la gobernación en un navío que había venido, e hicieron grandes alegrías. Y dice que todo a fin de sosegar la gente, y el adelantado envió socorro a Narváez sin saber que Narváez había muerto. Él lo que trata es de aparentemente ser imparcial en la crónica que nos obsequia, y pues lo que logra es darnos datos muy puntuales de quiénes eran los cabecillas del motín de Tlaxcala, datos muy puntuales de a lo que tuvo que llegar Cortés para tratar de apaciguar a la gente, y datos muy novelados, muy fantasiosos, como que los principales tlaxcaltecas se comían el corazón y las manos de los enemigos que iban abatiendo en su camino de Tlaxcala a la conquista de Tepeacac, en donde Cortés fundará Segura de la Frontera. En Voces de la Historia de México Tenochtitlan, pues vamos a recuperar efectivamente la crónica de lo que se conoce como la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Ya hemos hablado mucho de que últimamente se duda de la existencia, o de que no de la existencia, sino de que fuese realmente el autor de magnífica obra que durante más de 400 años ha sido considerada como la obra que relata puntualmente los hechos que ocurrieron en este proceso de conquista
de las tierras mesoamericanas. Pero también hemos visto que hay algunos especialistas que consideran que el Bernal Díaz del Castillo de carne y hueso, el que está enterrado en la catedral de la antigua Guatemala, precisamente no tenía ni la capacidad ni había estado con el ejército de Cortés, o por lo menos no está entre el listado que el propio Cortés hace de los principales y los leales en este proceso de conquista. Sea cual sea, la crónica es definitivamente una delicia, es muy pormenorizada y vamos a ver en el capítulo 119 cómo fuimos a la provincia de Tepeacac y lo que en ella hicimos. Como Cortés había demandado a los caciques de Tlaxcala 5,000 hombres de guerra para ir a correr y castigar los pueblos donde habían muerto españoles, que eran Tepeacac, Cachula y Tecamachalco. De muy entera voluntad tenía aparejados hasta 4,000 indios, porque si mucha voluntad teníamos nosotros de ir a aquellos pueblos, mucho más gana tenía Masecasi y Xicotencac el Viejo de darles guerra. Pues ya que todos estábamos a punto, comenzamos a caminar y en aquella jornada no llevamos artillería ni escopetas porque todo quedó en las puentes y ya que algunas escaparon no teníamos pólvora y fuimos con 17 caballos, 6 ballestas y 420 soldados, los más de espada y rodela y con obra de 2,000 amigos de Tlaxcala. Al otro día, tuvimos en un llano una buena batalla con los mexicanos y tepeaqueños, y como el campo era labranza de maíz y magueyales, aunque peleaban bravosamente los mexicanos, presto fueron desbaratados por los de a caballo. Como los de Tepeacac vieron que con el bravear que hacían los mexicanos que tenían en su pueblo y guarnición eran desbaratados, y ellos justamente acordaron, sin decirles cosa ninguna, venir a donde estábamos, los recibimos de paz. Dieron la obediencia de su majestad y echaron los mexicanos de sus casas. Nos fuimos al pueblo de Tepeacac, donde se fundó una villa que se nombró Segura de la Frontera porque estaba en el camino de la Villa Rica. Allí se nombraron alcaldes y regidores y se dio orden como se corriesen los alrededores sujetos a México, en especial los pueblos a donde habían muerto a españoles. Se hizo el hierro con que se debían de herrar los que se tomaban por esclavos, que era una G, que quería decir guerra. Desde la villa de Segura de la Frontera corríamos los alrededores, de manera que en obra de 40 días tuvimos aquellos pueblos muy pacíficos y castigados. Esto está hablando más o menos de la primera semana de octubre del año de 1520, si tomamos en cuenta que Segura de la Frontera se funda un 4 de septiembre de ese mismo año. Ya en aquella sazón habían alzado en México otro señor, porque el que nos echó de México era fallecido de viruela, y al señor que hicieron era un sobrino o pariente muy cercano de Moctezuma, que se decía Huautemuz, mancebo de hasta 25 años, bien gentil, hombre para ser indio y muy esforzado. Era casado con una hija de Montezuma, bien hermosa mujer para ser india. Como este Huautemuz, señor de México, supo cómo habíamos desbaratado los escuadrones mexicanos que estaban en Tepeacac y que habían dado la obediencia a su majestad, y temió que les corriéramos lo de Oaxaca y otras provincias y a todos los atrajésemos a nuestras amistades, envió sus mensajeros por todos los pueblos para que estuviesen muy alertas con todas sus armas, para que mirasen, no les enterásemos en sus tierras, y les enviaba a decir que peleasen muy recientemente con nosotros. Como ya estaban de paz todos los pueblos comarcanos de Tepeacac, acordó Cortés que quedase en la villa de Segura de la Frontera por capitán un Francisco de Orozco, con obra de 20 soldados, y con todos los más de nuestro ejército fuimos a Tlaxcala, y se dio orden de que se cortase madera para hacer 13 bergantines para ir otra vez a México, porque hallábamos por muy cierto que por la laguna sin bergantines no los podíamos señorear.
el que fue maestro de cortar la madera y dar el gálibo, y cuenta y razón como habían de ser veleros y ligeros para aquel efecto, y los hizo, fue Martín López, que ciertamente además de ser un buen soldado en todas las guerras, sirvió muy bien a su majestad en esto de los bergantines, y trajo en ellos como fuerte varón. Cuando llegamos a Tlaxcala, ya era fallecido de viruela los nuestros grandes amigos y muy leal vasallo de su majestad, Masecasi, de la cual muerte nos pesó a todos, y Cortés lo sintió tanto como él decía, como si fuera su padre, y se puso luto de mantas negras, y asimismo muchos de nuestros capitanes y soldados. Cortés y todos nosotros les hacíamos mucha honra a sus hijos y parientes, y porque en Tlaxcala había diferencias sobre el mando y cacicazgo, señaló y mandó que lo fuese un hijo legítimo del mismo Masecasi, porque así lo había mandado su padre antes de que muriese. Xicotencan el Viejo y Chichimecatl y todos los más caciques de Tlaxcala se ofrecieron de servir a Cortés así en cortar la madera para los bergantines, como para todo lo demás que les quisiesen mandar en la guerra contra mexicanos. Cortés les abrazó con mucho amor y les dio gracias por ello, y luego procuró que se volviesen cristianos, y el buen Xicotencan de buena voluntad dijo que lo quería hacer. Con la mayor fiesta que en aquella sazón se pudo hacer en Tlaxcala, le bautizó el padre de la Merced y le puso por nombre don Lorenzo de Vargas. Volvamos a decir de nuestros bergantines. Martín López se dio tanta prisa en cortar la madera con la gran ayuda de indios que le ayudaban, que en pocos días las tenía ya todas cortadas y señalada su cuenta en cada madero para qué parte y lugar habían de ser, según tienen sus señales los oficiales, maestros y carpinteros de Rivera. Luego, despachó Cortés a la Villa Rica por muchos hierros y clavazón de los navíos que dimos al través, y mandó venir todos los herreros que había, y envió por capitán para mandarlos traer a un Santa Cruz, muy buen su soldado, y hasta las calderas para hacer brea, y todo cuanto de antes habían sacado de los navíos, trajo con más de 1000 indios. Pues como no teníamos pez para brear, ni aun los indios lo sabían hacer, mandó Cortés a 4 hombres de la mar que sabían de aquel oficio, que en unos pinares cerca de Huejotzinco, que los hay buenos, fuesen a hacer la pez. Viendo Cortés que ya era cortada la madera para los bergantines y se habían ido a Cuba las personas de los de Narváez, que los teníamos por sobrehueso, especialmente poniendo temores libres de aquella zozobra, acordó Cortés que fuésemos con todos nuestros soldados para la ciudad de Texcoco. Sobre ello hubo grandes y muchos acuerdos, porque unos soldados decían que era mejor sitio y acequias y zanjas para hacer los bergantines en Ayotzingo, junto a Chalco, pero no en la zanja y estero, y otros porfiábamos que mejor sería Texcoco, por estar en parte y sitio cerca de muchos pueblos, y que, teniendo aquella ciudad por nosotros, desde allí haríamos la entrada en las tierras comarcanas de México, y puesto que en aquella ciudad tomaríamos el mejor parecer según sucediesen las cosas. Pues ya que estaba acordado lo por mí dicho, vino nuevas cartas que trajeron soldados, de cómo habían venido a la Villa Rica un navío de Castilla o de las islas de Canarias, de buen porte, cargado de mucha mercadería, escopeta, pólvoras, ballestas, e hilo de las ballestas y 3 caballos y otras armas, y venía por señor de la mercadería y navío Juan de Burgos, y por maestro Francisco de Medel, y venían 3 soldados. Luego le envió Cortés a comprar todas las armas y pólvora y todo lo más que traía, y aún el mismo Juan de Burgos y Medel y todos los pasajeros que traía se vinieron luego para donde estábamos, con lo cual recibimos contento viendo tan buen socorro en tan mal tiempo. Con esto concluimos la lectura de este día, haciendo un señalamiento especial en cómo relata Bernal Díaz, se relata en esta verdadera historia lo que fue la muerte del señor de Tlaxcala y la conversión de la nobleza tlaxcalteca a el cristianismo, particularmente al catolicismo.